Bienvenidos, en este video vamos a dar una introducción a los sistemas eléctricos de potencia. Vamos a ver el concepto, qué es un sistema eléctrico de potencia, cuáles son las partes que conforman un sistema eléctrico de potencia y las funciones de cada una de ellas. La energía eléctrica entonces juega un papel importante en el desarrollo de la humanidad. Nuestra sociedad actualmente, el accionamiento que tenemos de los dispositivos es a través de la energía eléctrica, ¿sí? Principalmente industrialmente y residencialmente, gran parte de nuestros electrodomésticos, eh, cosas que utilizamos a día son de accionamiento eléctrico. Por lo tanto, está muy fuertemente ligado al desarrollo de la humanidad. En varias partes del mundo se considera como algo prioritario que un ser humano o una casa de familia tenga energía eléctrica. Entonces, algo vital entonces para el desarrollo de nuestra sociedad. Repasando un poco acerca del concepto, ¿qué es la energía eléctrica? Sabemos que por las leyes de la física, cuando tenemos a dos materiales y esos dos materiales están a potencial diferente, un potencial hay mayor que el otro, entonces por la ley de la física sabemos que esa diferencia de potencial hace el desplazamiento de los electrones del punto entonces de menor potencial a mayor potencial, buscando siempre el equilibrio. Esa circulación de electrones es lo que conocemos entonces como la corriente eléctrica, donde su formulación dice variación de carga con relación al tiempo. Esa circulación de electrones podemos quitar entonces mucha energía útil, ¿verdad? Una conversión de energía eléctrica en alguna energía que es útil. O puede ser calor, puede ser energía magnética. eh, por ejemplo, un motor eléctrico, tenemos la conversión de energía eléctrica en energía magnética en energía mecánica, ¿sí? Un calentador, tenemos la conversión entonces de la energía eléctrica en calor, ¿sí? Eso básicamente es energía eléctrica y ese aprovechamiento es lo que utilizamos entonces para varias finalidades. ¿Ok? Con relación a la historia de la electricidad, eh, esto tuvo mucha investigación. Inicialmente las primeras centrales eran de pequeño porte y en corriente continua. Aquí vemos en el gráfico, esta fue la primera central en Estados Unidos. La central se llama Pearl Street, una central termoeléctrica y es la primera central de uso comercial de la historia, ¿sí? En aquel tiempo estaba en auge el accionamiento a vapor en la revolución industrial. Entonces, tanto los accionamientos industriales, eh, la, la movilidad, las locomotoras eran a vapor, el sistema de calentamiento era a vapor. Entonces, estaba en auge en aquel tiempo, allá por los siglos XIX, entonces el accionamiento a vapor. Entonces, aprovechando ese vapor, lo que se hacía es, se ponían entonces generadores en corriente continua, como muestra aquí, dínamos acoplados a turbinas a vapor, y eso entonces generaba energía eléctrica en corriente continua. Eso empezó con Thomas Edison. Acá dice entonces que además de la electricidad, Edison distribuía vapor a fabricantes locales y calentaba edificios cercanos. Se aprovechaba entonces ese accionamiento de vapor para producir energía eléctrica, entonces, y aparte de eso, entonces distribuía vapor para distintos usos. Esto ocurría entonces a finales del siglo XIX. Estas centrales eran de pequeño porte, eran aisladas, no había una red eléctrica todavía en aquel entonces, con un generador entonces de corriente continua. Ese generador de corriente continua era en baja tensión y consecuentemente por el criterio que había tensión eran redes entonces de corta distancia. Acá dice de no más de 2 kilómetros, ¿sí? Entonces, como era una red de baja tensión, esto ocasionaba entonces grandes caídas de tensión. ¿Ok? Entonces eran redes aisladas, ¿sí? Cada generador aumentaba su propia carga, ¿sí? Su propio edificio. Entonces eran redes aisladas.
¿Ok? Hoy por hoy, entonces, el sistema de potencia o el sistema eléctrico que conocemos es una red totalmente interconectada, ¿sí? No son redes aisladas. Aquí vemos la figura, entonces, una red eh, interconectada con varias fuentes de generación. Tenemos aquí una fuente eólica, nuclear, solar, a gas o hidráulica. Todas están interconectadas, una gran red, alimentando entonces esta parte de distribución para llegar a los usuarios finales. ¿Ok? Esto hace entonces que el problema sea más complejo, ¿verdad? Cuando la red es más grande, entonces el análisis de la red y los cálculos se tornan un poco más engorrosos. ¿Ok? Entonces, con relación al sistema de potencia, el concepto de sistema de potencia, tenemos aquí un concepto por la IEEE. La IEEE define el sistema de potencia como una red formada por unidades generadoras eléctricas, cargas, línea de transmisión, incluyendo el equipo asociado conectado eléctricamente o mecánicamente a la red. ¿Sí? Entonces, una red tiene unidades generadoras, tiene carga y tiene línea de transmisión. Básicamente eso es un sistema de potencia. Aquí tenemos otro concepto, dice una red eléctrica de potencia que se encarga de generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica hasta los consumidores finales. Entonces tenemos una red eléctrica desde que generamos hasta que entregamos esa energía a los usuarios finales y lo entregamos con calidad y con fiabilidad. Esa función entonces es parte de los ingenieros que trabajan en sistemas de potencia. Tenemos aquí una pequeña figura para poder ejemplificar. Tenemos entonces aquí una planta de generación, es una central térmica que se interconecta acá, se eleva la tensión y se lleva aquí a transmisión. Aquí vemos una subestación, entonces en esta subestación entonces interconectamos aquí la energía que viene de las centrales térmicas con la energía que viene de este parque de generación que aprovecha la energía eólica para convertir entonces en energía eléctrica. ¿Sí? Interconectamos acá los flujos y ese flujo entonces llevamos hasta la subestación de distribución donde reducimos las tensiones a media tensión entonces para llevar a los consumidores industriales y también a nuestros consumidores domésticos y comerciales. ¿Ok? Bien, entonces con relación a los servicios de electricidad eléctrica, ¿sí? Puede ser entonces esta prestación de servicio. Tenemos tres partes, que es generación, transmisión y distribución. Las tres plantas que conforman entonces nuestro sistema eléctrico de potencia. Bien, estos sectores que estamos viendo de las tres partes que vimos recién en el sistema de potencia, mundialmente existe capital público y capital privado. Y capital público cuando normalmente el país toma el control total del sistema de potencia o capital privado entonces cuando está abierto. Y vamos a ver aquí dos modelos de mercado de energía eléctrica. El primer modelo entonces con relación a la venta de energía eléctrica es el mercado entonces regulado. Este es el primer modelo que está aquí. En este mercado regulado, entonces, toda la infraestructura del sistema de potencia es propiedad de una sola entidad. ¿Sí? Es una entidad encargada de todo el sistema de potencia. Se lo conoce como un modelo vertical a esto que está aquí. Entonces, en este modelo, una empresa toma el monopolio absoluto. ¿Sí? Como vemos en la figura, una misma empresa es dueña del sistema de generación, de transmisión, de distribución, entonces hasta los usuarios finales. ¿Sí? La misma empresa regula, la misma empresa opera y la misma empresa entonces comercializa la energía eléctrica. ¿Sí? Este modelo entonces conocemos como vertical. Otro modelo de mercado es el mercado entonces abierto, como estamos viendo aquí en la figura. ¿Sí? Es un mercado más competitivo. Aquí ya no existe el monopolio. Le conocemos como un mercado horizontal a esto que está aquí.
Entonces aquí ya no hay una sola empresa, pueden haber varias empresas, puede haber productores independientes de energía eléctrica, ¿sí? Puede haber un sistema de transmisión, compañías dueñas del sistema de transmisión, de distribución también. Entonces aquí el mercado es abierto, no existe el monopolio, son varias empresas que toman entonces el control en las distintas partes de nuestro sistema de potencia, ¿sí? Existen muchos sistemas que son híbridos también, por ejemplo, la generación es estatal, la transmisión es estatal y distribución, ¿sí? Es abierto a empresas privadas. Son los dos tipos entonces de mercado, de comercialización de energía que tenemos entonces en nuestro sistema de potencia. El modelo del sector eléctrico, entonces con relación a los mercados que estuvimos viendo, este sería el modelo sector eléctrico, esto sería generación, productores independientes pequeños, tenemos el mercado mayorista, donde la energía se comercializa a niveles de línea de transmisión, el mercado minorista, donde hay una comercialización de energía en distribución. Eh, en esto tenemos dos entidades, aparte del sistema eléctrico que está acá. Tenemos el órgano regulador, que es el órgano entonces que determina toda la reglamentación del sector eléctrico, ¿sí? Tenemos entonces el operador del sistema, o OIS, como está acá. Él coordina los mercados, coordina la operación del sistema y también la planificación a largo plazo. ¿Ok? En nuestro país, que es Paraguay, entonces tenemos un mercado totalmente vertical. Una sola empresa, que es la ANDE, es dueña absoluta entonces de todo. Opera el sistema, regula nuestro sistema de potencia, es dueño de generación, de transmisión y distribución. Este es el modelo entonces que tenemos en el sector eléctrico paraguayo. Aquí tenemos un modelo del sector eléctrico brasilero. Es un modelo más abierto, ya tuvo varias transiciones, varios cambios a partir del 95 hasta el 2004. Entonces, como dice acá, se puede financiar por medio de recursos públicos y privados, ¿sí? Un mercado más abierto, entonces, un modelo más horizontal con relación al que tenemos actualmente aquí en Paraguay. ¿Ok? Bien, resulta que hoy en día, como comentamos hace rato, todos los sistemas de potencia son interconectados. Es muy difícil encontrar entonces una red aislada. Aquí tenemos el mapa eléctrico del Paraguay y a esto le llamamos nosotros Sistema Interconectado Nacional. Resulta que en el sistema tenemos varios subsistemas internamente. Tenemos, por ejemplo, el subsistema metropolitano, el subsistema este, ¿sí? Subsistema región sur. Son varios subsistemas y la conexión de todos esos subsistemas es lo que llamamos sistema interconectado nacional, ¿sí? Ahora la pregunta, ¿por qué interconectado? ¿De dónde viene la palabra interconectado? Aquí la definición nos dice que un sistema interconectado son dos o más sistemas de potencia que se encuentran conectados eléctricamente entre sí, ¿sí? Cuando tenemos entonces dos sistemas de potencia y esos sistemas existe un medio físico que conecta a esos dos sistemas, a eso le llamamos entonces sistema interconectado, ¿sí? Aquí vemos entonces el sistema interconectado paraguayo con algunas interconexiones. Tenemos interconexión aquí con Brasil, interconexión también con Argentina. Entonces es un sistema, el sistema paraguayo está interconectado con otro sistema de potencia brasilero y sistema de potencia argentino, ¿sí? Otro ejemplo que vemos aquí entonces es un mercado eléctrico europeo y la finalidad es tener un sistema totalmente interconectado en Europa. Como ven aquí, muchos países interconectan o están interconectados y ceden energía a otros países, principalmente aquellos países donde tienen exceso de energía eléctrica y comercializan ese exceso de energía eléctrica para otros países que están entonces carenciados de energía eléctrica. Esto está muy relacionado con la fuente primaria para poder producir energía eléctrica y la finalidad de Europa entonces es interconectar todo el sistema europeo, ¿sí?
Ese es el enfoque de nuestro sistema de potencia actualmente. Todas las redes están interconectadas. Aquí vemos entonces la- el nivel de interconexión eléctrica o la capacidad de exportar energía eléctrica a algunos países. Acá vemos que Luxemburgo en Europa es capaz de compartir el doble de la electricidad entonces que produce. ¿Sí? Esa es la finalidad. Como saben, en Europa es crítico la cuestión de las energías primarias o la fuente para producir energía eléctrica. Así que todas están cooperando entre sí. Eso hace que nuestra red sea fuerte, que sea muy confiable y es algo entonces ideal donde Europa está apuntando. ¿Sí? Eso queda claro entonces con relación a lo que es un sistema interconectado. ¿Sí? Como dice acá, un sistema interconectado asegura la calidad y confiabilidad del servicio al menor costo posible. Yo aumento entonces la confiabilidad y si tengo un exceso de energía que no aprovecho en mi país, dependiendo del horario, yo puedo vender a otros países entonces. Esta es la estructura del sistema eléctrico de potencia. Tenemos entonces aquí generación, transmisión y distribución. Nuestro flujo de energía es desde que generamos hasta los consumidores. Esa es la responsabilidad entonces de los que trabajan en este sector del sistema de potencia. Ok. Eh, con relación a un sistema interconectado, cuando yo tengo dos sistemas, para que pueda darse esa interconexión en los dos sistemas, eso se hace a través de líneas de transmisión. Necesito necesariamente líneas de transmisión para poder interconectar dos sistemas de potencia. A esa interconexión se le conoce con el nombre tie line. ¿Sí? Tie line, entonces tenemos aquí dos sistemas de transmisión que están interconectados. ¿Sí? Vendemos grandes bloques energéticos a dos sistemas de potencia distintos. ¿Sí? Bien, vamos a entrar entonces con las partes del sistema de potencia, a hablar un poco de ellos. La primera parte es lo que conocemos como generación o sistema de generación. ¿Sí? Aquí entonces es donde empieza el proceso de generar la energía eléctrica. Para que yo pueda generar esa energía eléctrica necesito de una energía primaria, alguna energía que yo pueda aprovechar un fenómeno físico para convertir entonces a energía eléctrica. ¿Ok? Eh, Aquí tenemos algunas características, dice acá con relación a la generación, que los generadores eléctricos operan a media tensión. Y eso es porque si tuvieran una tensión muy elevada, el sistema de aislación sería muy robusto, eh, las unidades generadoras serían muy grandes y también a tensiones muy elevadas tenemos los problemas de descargas parciales, que son problemas bastante tediosos normalmente. Eh, las plantas generadoras suelen estar lejos de los centros de consumo y eso vamos a ver ahora y eso es principalmente por la energía primaria que normalmente no están cerca de las grandes ciudades, las fuentes de energía primaria. ¿Okay? Entonces, dependemos mucho entonces de qué materia prima, qué insumo tengo en mi localidad para poder entonces producir energía eléctrica. Aquí tenemos un gráfico, esto es en la estadística de 2022, con relación a la generación, cuáles fueron las fuentes primarias que más se utilizaron entonces en el mundo. Entonces tenemos la que más se utiliza hasta hoy día es el carbón, como estamos viendo aquí. Le sigue después aquí el gas natural y abajo tenemos entonces la generación hidroeléctrica. Luego tenemos las generaciones menores que son como la solar, solar térmica, las también por viento. Vamos a ver un poco cada uno de esos modelos. El primer modelo central térmica, entonces el modelo que llamamos central térmica, es una central que le llamamos con energía no renovable. La fuente entonces para poder producir acá necesitamos entonces de carbón, carbón mineral. Ese carbón mineral vamos a la caldera, esta caldera entonces produce vapor, ese vapor vamos a una turbina a vapor y esa turbina a vapor está acoplada a un generador.
¿sí? Son las más comunes, son las que mayor número hay en el mundo hoy en día de este tipo de central. Tienen bajos rendimientos, ¿sí? Y se van optimizando cada día más. Una central entonces que llegó a tener un mayor rendimiento de las centrales térmicas, entonces son las centrales de ciclo combinadas. Aquí tenemos un modelo de central térmica. Esta es una central ubicada en Polonia, en Belchatón. Esta central que está aquí, entonces le llamamos central térmica pie de mina, porque la central está eh, pegada o al lado de una minería de carbón que está acá. Son minas de carbón a cielo abierto. Entonces aquí tenemos una, eh, una draga, una maquinaria que va quitando el carbón. Ese carbón entonces que lo va quitando de las minas, va metiendo acá en una cinta transportadora y de la cinta transportadora va entonces a los centros para poder guardar, acumular esto que está aquí y utilizar en las centrales térmicas. Entonces para esta fuente que está acá, necesariamente necesito carbón. Otro modelo son las centrales nucleares. Y las centrales nucleares es una central también térmica, con diferencia que el calor que necesitamos para producir vapor, ese calor viene entonces de los reactores nucleares. Entonces aquí necesito como materia prima, necesito uranio, que es el combustible, necesito ciertas tecnologías como el enriquecimiento de uranio también, que son tecnologías bastante cerradas hoy en día. Son centrales que tienen muy buen impacto, eh, no producen CO2. El único inconveniente entonces es que genera residuos nucleares. Esos residuos nucleares sí son bastante letales entonces para la vida del ser humano. Aquí tenemos un gráfico, la cantidad de centrales nucleares en distintas partes del mundo. Estados Unidos entonces es un país donde tienen muchas centrales nucleares, son 105 centrales nucleares dentro de Estados Unidos. Aquí en Sudamérica tenemos dos centrales nucleares en Brasil y una central nuclear en Argentina. Otro modelo son las centrales hidroeléctricas. ¿Sí? Son centrales que se consideran todavía centrales con energía renovable o energía verde, aunque sí hay trabajos investigativos donde están diciendo que la acumulación de sedimentación en las presas produce CO2, pero hasta hoy día son consideradas renovables. Básicamente tenemos agua, agua acumulada, esa agua acumulada entonces vertimos a través de tubería, hacemos, maquinizamos una turbina hidráulica que produce giro y ese giro está acoplado al generador. En Paraguay tenemos varias centrales hidroeléctricas. La primera de ellas es Itaipú, con 14.000 megavatios de potencia instalada, ¿sí? 10 unidades 50 Hz y 10 unidades 60 Hz. Como es binacional, entonces están a frecuencia distinta. Otra central hidroeléctrica tenemos la de Yacyretá, son 20 unidades de 160 MW, capacidad instalada 3.200 megavatios. Otra central hidroeléctrica es la de Acaragüe. En Acaragüe entonces tenemos, está dividida en dos partes, Acaragüe 1 con dos grupos de 56 MVA y Acaragüe 2 con dos grupos de 60,7 MVA, dando un total, una capacidad instalada de 233,4 MVA. ¿Sí? Son las tres centrales en nuestro país, en Paraguay. Entonces, a partir del año pasado, el 2022, Paraguay pasó a ser el único país en el mundo con una generación eléctrica 100% verde. Es un país verde entonces, donde todas las generaciones son de energía renovable. Otro modelo son las centrales geotérmicas en ciertos lugares del mundo donde se puede aprovechar esa energía geotérmica, se quita entonces el calor o la fuente de calor está aquí en la Tierra y esa fuente de calor puede utilizar para producir vapor. Básicamente es una central térmica con la diferencia que el vapor producido para poder convertir el agua en vapor y tirar acá en la turbina, entonces ese calor sustraemos entonces de la fuente de calor que están debajo de la tierra.
Un modelo que tenemos aquí es Chile. Chile tiene una central geotérmica en el desierto entonces de Antofagasta que está aquí. Tiene una capacidad de 24 megawatts y con un total de 48 megas. 24 por cada unidad, 24 megawatts, son dos unidades, entonces 48 megas en total. Otros son las centrales solares térmicas, son centrales de pequeño porte, son centrales que hasta hoy día por lo menos no producen mucha cantidad. También son centrales térmicas, tiene turbina a vapor, con diferencia que el calor que necesitamos para convertir el agua a vapor salen entonces o se quitan el calor entonces de la energía del sol. Luego tenemos las centrales solares fotovoltaicas, que también debido al fenómeno físico de fotoelectricidad, donde convertimos la energía solar en energía eléctrica, están cada vez más en auge hoy en día y son también de pequeño porte. Más bien son para fuentes aisladas donde no llega la energía eléctrica o también para hacer de manera híbrida o utilizarlo de manera híbrida con la energía eléctrica de la red. ¿Sí? Básicamente son paneles solares que alimentan entonces a nuestras cargas. Tenemos la central eólica, aprovechamos el viento, la energía del viento para convertir entonces en energía eléctrica. Tenemos centrales también mareomotrices. Aquí aprovechamos el movimiento de la marea, la pleamar y la bajamar. Cargamos en un embalse eso y esa circulación de la marea, tenemos aquí una pequeña turbina, maquinizamos esto que está aquí y hacemos entonces la producción de energía eléctrica. Una central mareomotriz es la que está en Francia, en La Rance, Francia que está aquí, en el estuario del río La Rance. Ellos fueron una de las primeras centrales que aprovechó este fenómeno de la marea para producir energía eléctrica. ¿Okay? Entonces, primeramente vimos la fuente primaria. ¿Qué tipo de fuente primaria entonces tengo para poder producir energía eléctrica? Bien, otra cuestión de generación es qué función va a cumplir entonces mi central eléctrica en el sistema de potencia. Entonces, tenemos las siguientes clasificaciones. La primera es la central base, y esa central base entonces tiene como función suministrar la mayor parte de la energía en forma continua. Son centrales de grandes portes, mayormente son las centrales hidráulicas o las centrales térmicas de gran porte que tal. Entonces son las centrales base para cubrir nuestra demanda. Después tenemos las centrales punta de carga, son centrales más pequeñas y estas centrales están destinadas entonces a cubrir ese déficit de energía que no puede cubrir las centrales de base para atender entonces a las centrales de a la demanda en la hora punta de carga. Tenemos centrales de reserva, especialmente en zonas donde, por ejemplo, tenemos una central hidráulica y tenemos épocas de sequía donde no hay agua. Entonces, para poder cubrir esa central que está operando, tenemos una central de reserva para poder entonces suplir ese déficit en nuestro sistema eléctrico. ¿Sí? Centrales, mayormente esas centrales de reserva son centrales térmicas. Luego tenemos las centrales de socorro de emergencia, centrales de pequeño porte, son centrales entonces locales, estas que están aquí, mayormente son aisladas, no están conectadas a la red, y centrales entonces que pueden suplir mi déficit de energía en caso que la empresa que me está vendiendo tenga algún inconveniente y no me pueda hacer llegar esa energía hasta mi localidad o hasta mi carga donde estoy. La otra parte de nuestro sistema de potencia es lo que le llamamos el sistema de transmisión. ¿Sí? Entonces aquí transportamos toda esa energía que tenemos, transportamos entonces hasta nuestras subestaciones de distribución. Todo ese paquete de energía transportamos aquí. Como vimos recién, mayormente las centrales generadoras no están cerca de los grandes centros de consumo y eso entonces es debido a que las energías primarias normalmente están alejadas de las grandes ciudades. Entonces tenemos que transportar toda esa energía que generamos
con eficiencia, con calidad, de modo entonces económico. Para poder hacer eso de una manera económica que está aquí, con una manera confiable, entonces nuestros sistemas son bastante robustos, nuestro sistema de transmisión. También la tensión es algo que juega aquí. Sabemos que por la tensión disminuimos las pérdidas. Aquí también nos dice que cuando se duplica el voltaje de una línea de transmisión, se cuadriduplica la potencia. Por eso cada vez la tensión de operación son mayores, ¿sí? Entonces transmitimos o enviamos todo ese bloque de energía a alta tensión. Entonces, para disminuir las pérdidas, también la sección de los conductores son menores. Eso hace que todo nuestro sistema, nuestra torre de transmisión, nuestro sistema, sea entonces menos robusto. Entonces transmitimos todo ese paquete de energía a los grandes centros de consumo de manera económica y confiable también. Con relación a los niveles de tensión, tenemos aquí las normas ANSI, son las que regulan entonces a qué tensión operan las líneas de transmisión. Según la norma ANSI aquí, entonces, transmisión, eh, tensión a mayores que 115 kV, subtransmisión entre 34,15 kV y 115 kV y distribución menores a 34,5 kV. ¿Sí? Aquí en Paraguay, quien regula entonces los niveles de tensión en que van a operar nuestras líneas de transmisión es la ANDE. Y la ANDE entonces está basada acá en las normas ANSI. Algunos modelos entonces de torre de transmisión, mayormente dependiendo de la tensión y la potencia que yo voy a transmitir a través de mis líneas. Y normalmente no llevan un conductor por fase. Mayormente son varios conductores por fase. Puede ser, por ejemplo, 4 conductores por fase en una línea de 500 kV. Eso para poder entonces tener una transmisión con más eficiencia. Entonces tenemos aquí una torre. En la torre tenemos las 3 fases en mi línea de transmisión. Fase R, fase S, fase T. También otro modelo, el que está aquí, le llamamos entonces una línea doble terna o una torre doble terna. En una misma línea de transmisión tenemos entonces dos circuitos. Aquí el primer circuito, la primera línea que está acá. Aquí está nuestro segundo circuito también. Luego tenemos una torre de circuitos múltiples. Aquí tenemos más de un circuito transmitiendo por una misma torre. ¿Sí? Tenemos aquí entonces nuestro circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4. 4 circuitos entonces por una misma torre que está aquí. Son los distintos modelos de línea de transmisión o de torres en línea de transmisión que podemos tener entonces. Entonces nuestro sistema de transmisión se clasifica en dos modelos. La transmisión en corriente alternada y la transmisión en corriente continua. ¿Sí? Son dos tipos entonces de llevar esos paquetes de energía a los consumidores. Con relación a la línea de transmisión en corriente alternada, son las que predominan en el sistema de potencia. Tenemos la línea de transmisiones corta, la línea de transmisiones media y la línea de transmisión entonces larga. Vamos a ver un poco cada una de ellas. La línea en corriente alternada, transmisión corta, entonces son inferiores a 80 kilómetros. Esta es la representación, entonces con que representamos una línea de transmisión corta, tenemos la resistencia y la inductancia de la línea de transmisión. ¿Sí? Si pasamos los 80 kilómetros en corriente alternada, tenemos entonces la línea de transmisión media y esta modalidad va hasta desde 80 hasta 240 kilómetros. ¿Sí? Aquí sí ya se tiene en cuenta entonces la capacitancia, ¿sí? La capacitancia y la inductancia también, y se analiza como parámetros concentrados. Hay dos modelos para representar la línea media. El primer modelo es el modelo pi. ¿Sí? En el modelo pi tenemos la capacitancia total distribuida de la línea de transmisión. Tenemos representada entonces como parámetro concentrado la mitad de la capacitancia en este extremo, en el extremo generador, y la otra mitad de la capacitancia entonces en el extremo de la carga. Y aquí tenemos la resistencia y la inductancia de nuestra línea de transmisión. Y a este modelo le llamamos modelo pi. Otro es el modelo T. En el modelo T, entonces, la capacitancia total de la línea
representamos como parámetro concentrado en el medio de la línea, y en este extremo tenemos la mitad de la resistencia y la inductancia, y en el otro extremo la otra mitad y resistencia y la inductancia en nuestra línea de transmisión. Esa es una línea de transmisión entonces media. Luego tenemos la línea de transmisión larga, cuando ya superamos los 240 kilómetros. Aquí en la línea de transmisión larga ya no podemos trabajar con parámetros concentrados, entonces tenemos que trabajar con ya las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Especialmente por los fenómenos de reflejo de las ondas viajeras. Así que aquí utilizamos entonces las ecuaciones diferenciales para poder estudiar estos tipos de línea de transmisión. Otra modalidad entonces es la línea de transmisión en corriente continua. En esta línea de transmisión entonces eh, hoy en día para poder aplicarlo a nuestro sistema de potencia pasamos entonces por el proceso aquí de convertir, ¿verdad? Tenemos que pasar entonces en una subestación conversora de corriente alterna a corriente continua. De corriente continua, nuevamente vamos acá a la subestación inversora donde pasamos entonces de corriente continua a corriente alterna. ¿Sí? Entonces, ventajas. Tiene menos pérdida, se eliminan los fenómenos de inductancia, o fenómenos de capacitancia. También el efecto piel, se distribuye uniformemente las cargas internamente en el conductor. Eso hace que la eficiencia sea mucho mayor. También cuando yo tengo dos sistemas de potencia interconectados a distintas frecuencias y yo quiero hacer una interconexión con esos dos sistemas de potencia, la solución para eso entonces es una línea de transmisión en corriente continua. Es el caso que tenemos aquí entre Brasil y Paraguay. Como son de 50 a 60 Hz, tenemos una línea de transmisión en corriente continua, entonces, que va de la estación Furnas hasta Tijuco, Preto en San Paulo, donde de ahí pasa de corriente continua a corriente alterna. Son las modalidades entonces que tenemos de línea de transmisión en nuestro sistema de transmisión. Por último, tenemos nuestro sistema de distribución de energía eléctrica. Y distribución entonces comprende desde la subestación de distribución. Aquí en el esquema entonces recibimos todo el paquete de energía en la línea de distribución. Ese paquete nos entrega en la subestación de distribución. Y distribución entonces, o el sector de distribución corresponde desde la subestación de distribución hasta los consumidores finales. Esa es la parte que le toca entonces vigilar al sistema de distribución dentro del sistema de potencia. ¿Okay? Entonces puede ser una instalación monofásica o trifásica a mi sistema de distribución. Tenemos entonces dos variaciones en una red de distribución o dos modelos de circuito. ¿Sí? El modelo de circuito que le llamamos primario, los alimentadores primarios o el circuito primario, el circuito de media tensión. ¿Sí? Media tensión puede ser monofásico o trifásico. Y luego tenemos el circuito secundario. Secundario en baja tensión puede ser monofásico o trifásico también. Bien, entonces la responsabilidad de distribución es desde la subestación de distribución hasta el medidor del usuario final. Hasta ahí entonces es responsabilidad de la compañía. Del medidor para dentro de la instalación ya es entonces responsabilidad del usuario que está entonces solicitando la utilización de esa energía. Hasta aquí, hasta el medidor, viene entonces esa responsabilidad. Bien, algunos modelos con relación a nuestra red de distribución. El modelo 1 que vamos a analizar son las redes aéreas. ¿Sí? Las redes aéreas entonces son las redes más típicas. Tenemos las columnas aquí y la red que está arriba. En este modelo que está aquí es una red aérea en media tensión con conductores desnudos. ¿Sí? Circuito primario con conductor desnudo. El circuito secundario suele ser aislado o desnudo también, dependiendo del modelo. Bien, en este modelo que está aquí de redes aéreas, entonces, ¿qué ventaja tiene? Son instalaciones baratas, ¿sí? Son las más comunes, es fácil de conseguir los materiales, ¿sí? Mantenimiento fácil, fácil localizar la valla y rápido también con relación a las obras, ¿sí? Es rápido de construir. Esa es la principal ventaja entonces. Hoy en día facilita muchísimo en el mantenimiento y localización de falla. Ok, es la red
o el modelo de red entonces más barata que tenemos. Aspecto negativo, mal aspecto estético, ¿sí? Como vimos aquí en la figura, entonces fíjense, la ciudad está cables por toda parte, o sea, estéticamente es malo. Tiene menor confiabilidad, especialmente cuando hablamos de las redes aéreas desnudas. Cuando hay una condición climática, entonces existe mucho cortocircuito monofásico a tierra, así que tiene muy poca confiabilidad, poca seguridad y son muy susceptibles a falla y corte con relación a las condiciones climatológicas. Otro modelo son las redes en baja tensión, perdón, baja tensión y media tensión subterránea. ¿Sí? Son redes entonces subterráneas. Aquí están entonces los conductores ya por debajo de la tierra, están enterrados, así como estamos viendo en la figura, van enterrados acá los alimentadores primarios, entonces bajo la tierra. Aquí tenemos un puesto de distribución del tipo subterráneo también. Ventajas de este modelo. Muy confiable, tiene elevada confiabilidad, muy pocas paradas, buena integración con el entorno, porque fíjense aquí tenemos una figura donde eh, estéticamente es bastante lindo esto que está acá. No hay redes colgadas en medio de la ciudad, sino que todo el accionamiento está debajo de la tierra. Parte negativa, aspecto negativo, dificultad de expansión. ¿Sí? Si no es una ciudad que se planificó y tiene toda una red subterránea, es difícil la expansión. ¿Sí? Como dice acá, las obras son de elevada complejidad en su ejecución. ¿Sí? Ya es distinto acá, si yo quiero expandir, si tengo otro alimentador, entonces tengo que eh, cavar tierra, y a veces tengo que romper calles, romper vereda, entonces es más complejo, suele ser la instalación de estos aquí. Y otro aspecto también es el costo elevado, es mucho más caro. Estadísticamente distribuciones más o menos de 5 hasta 8 veces más caro que una red de distribución aérea del tipo desnuda que estuvimos viendo recién. Otro, otro tipo de red, y esto entra ya, esta red puede ser o aérea o subterránea, con relación a los modelos de red según la forma. Un modelo de red entonces son las redes radiales. ¿Sí? Las redes radiales son las que estamos viendo aquí, como muestra en la figura entonces. Hay un solo alimentador que sale acá de la subestación de distribución y alimenta todas las cargas así como estamos viendo. ¿Sí? Bien, esta red, aspecto negativo, es fácil de operar, es lo más barato que hay, es barato y es fácil de localizar las adheridas. ¿Sí? Ese sería el aspecto positivo. El aspecto negativo, tiene baja confiabilidad y tiene grandes caídas de tensión. ¿Sí? Entonces, si hay algún desperfecto aquí en el tramo de esta red radial, todos los usuarios entonces quedan sin energía. ¿Sí? También el aspecto caída de tensión, mientras más larga sea la línea y más carga tenga, y especialmente en la hora punta de carga, más grande va a ser la caída de tensión. ¿Sí? Otro modelo entonces son las redes en forma de anillo, así como muestra la figura. A este modelo se le llama anillada. Aquí ya no hay una sola fuente, hay más de una fuente entonces para alimentar mis cargas. Tenemos aquí algunos modelos como esta que está acá. Fíjense, tengo acá la subestación de distribución. De la subestación de distribución tengo la barra y aquí tengo dos alimentadores, el alimentador 1 y el alimentador 2 están conectados en anillo entonces a toda esta red de distribución de mi circuito primario. Está aquí. Aquí vemos un modo, son dos redes radiales. Tenemos la subestación acá, la red radial 1 está aquí y aquí tenemos la red radial 2. ¿Sí? Entonces un modo de, de dejar anillados y un modo económico que actualmente se utiliza en distribución es tener dos redes de distribución radiales y tener un enlace para poder unir entonces estas dos redes. Entonces, en caso que quiera hacer un mantenimiento acá en el interruptor A1, yo puedo acá cerrar el enlace, abro aquí, eh, secciono la carga, abro el seccionador acá y puedo alimentar entonces con esta alimentadora 2 a todos los consumidores, hacer el mantenimiento acá entonces sin que los consumidores aquí noten. Eso siempre se hace planificado normalmente en días de la semana donde hay poco consumo y en un horario entonces donde la carga sea bastante baja.
Entonces, es un método de tener una realidad de un modo entonces más económico. Ventaja de esta red: tiene menos caída de atención, ¿sí?, que la red anterior, especialmente cuando hay variaciones bruscas de carga. Tiene buena confiabilidad, ¿sí?, y continuidad en el suministro. Son mucho más viables. Aquí no tenemos un solo alimentador, tenemos más de un alimentador para alimentar todas las cargas, y es flexible para operar. Parte negativa: son caras, son más caras, y el sistema de protección es bastante complejo, ¿sí? Parametrizar las protecciones en una red, entonces en anillo, no suele ser un trabajo fácil, especialmente con las protecciones direccionales, por ejemplo, para poder coordinar, es mucho más complejo, y esa complejidad hace que aumente también el costo de mi sistema de protección. Esto es todo por hoy. Si les ha gustado, dale un like y nos vemos en la próxima clase.